Apocalypse Now es una película icónica dirigida por Francis Ford Coppola en 1979. La cinta es una adaptación de la novela El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, aunque ambientada en la guerra de Vietnam. La historia sigue al capitán Benjamin Willard, interpretado por Martin Sheen, quien se adentra en la selva camboyana en una misión secreta para encontrar y eliminar al coronel Walter E. Kurtz, un oficial renegado que ha perdido la razón y establecido su propio reino en la jungla. La película presenta una trama intensa y psicológicamente compleja que explora los horrores de la guerra y la transformación de la mente humana bajo sus efectos. El argumento de Apocalypse Now se centra en el viaje de Willard y su tripulación a medida que avanzan río arriba a través de la selva, enfrentando una serie de desafíos y horrores en el camino. A lo largo de su travesía, la película explora temas profundos y oscuros relacionados con la guerra de Vietnam y la naturaleza humana. Willard es enviado en una misión clasificada para encontrar al coronel Kurtz y eliminarlo. Kurtz ha dejado de seguir órdenes y ha establecido su propio régimen brutal en la selva camboyana, donde ha adoptado prácticas extremadamente crueles y violentas. La locura de Kurtz lo ha convertido en una figura enigmática y aterradora para sus seguidores, y su presencia en la selva simboliza la descomposición de la moral y la humanidad en medio del conflicto bélico. A medida que Willard y su tripulación avanzan por el río, se enfrentan a una serie de desafíos, encuentran personajes memorables y son testigos de la brutalidad de la guerra. El teniente coronel Bill Kilgore, interpretado por Robert Duvall, obsesionado con el surf, lidera un ataque aéreo apocalíptico. El fotógrafo de guerra, interpretado por Dennis Hopper, idolatra a Kurtz y se ha unido a su culto, mientras que el oficial llamado el Jefe, interpretado por Albert Hall, guía al barco patrullero a través de aguas peligrosas. El viaje culmina con la llegada al campamento de Kurtz en el corazón de la selva, donde Willard se enfrenta a la locura y la filosofía retorcida de Kurtz. Kurtz revela que ha ejecutado a varios oficiales estadounidenses que intentaron eliminarlo y ha adoptado prácticas brutales, incluyendo la decapitación de enemigos vietnamitas. Willard se enfrenta a una decisión difícil: eliminar a Kurtz y poner fin a su reinado de terror o unirse a él en la locura. Finalmente, Willard toma la decisión sombría de eliminar a Kurtz y regresa al barco patrullero que se aleja mientras el campamento de Kurtz se incendia. La película concluye con Willard reflexionando sobre los horrores que ha sido testigo y la brutalidad de la guerra de Vietnam. La película es conocida no solo por su impactante narrativa y su representación de la guerra de Vietnam, sino también por las destacadas actuaciones de su elenco. La película cuenta con un reparto talentoso que trae a la vida a personajes complejos y emocionalmente cargados. El protagonista de la película, el capitán Benjamin Willard, es interpretado de manera magistral por Martin Sheen, quien encapsula perfectamente la desesperación y la confusión del personaje mientras se adentra en las profundidades de la locura de la guerra. Su actuación es física y emocionalmente intensa, lo que lleva al espectador a un viaje psicológico que refleja el trauma y la moralidad cuestionable que se encuentran en medio del conflicto bélico. La llegada de Marlon Brando como el coronel Kurtz en la película es un momento icónico. Brando interpreta al personaje con una presencia imponente y misteriosa. A pesar de que su tiempo en pantalla es relativamente corto, su actuación deja una impresión duradera. Kurtz es un personaje complejo que ha perdido la razón debido a los horrores de la guerra, y Brando logra transmitir esa locura de manera poderosa y perturbadora. Robert Duvall aporta una dosis de carisma y excentricidad a la película como el teniente coronel Bill Kilgore. Kilgore es un personaje memorable debido a su obsesión por el surf y su determinación en la batalla. Duvall ofrece una actuación memorable que equilibra perfectamente la brutalidad de la guerra con momentos de humor y humanidad, lo que lo convierte en uno de los personajes más queridos de la película. Dennis Hopper interpreta al fotógrafo de guerra, un personaje que ha quedado fascinado por Kurtz y se ha unido a su culto. Hopper aporta una energía frenética y perturbadora al papel, encarnando la devoción ciega y la locura que rodean a Kurtz. Su actuación agrega una capa adicional de inquietud a la película. Albert Hall desempeña el papel del Jefe, el oficial a cargo del barco patrullero que guía a Willard y su tripulación a través de las aguas peligrosas. Aunque su personaje no es tan prominente como otros, Hall logra transmitir la autoridad y la responsabilidad que recaen sobre sus hombros en medio de la locura de la guerra. Su actuación aporta un sentido de estabilidad relativa en un entorno caótico. Las actuaciones son fundamentales para transmitir la complejidad de la narrativa y los temas de la película.
cada miembro del elenco aporta su talento para dar vida a personajes que luchan con la moralidad, la locura y la deshumanización en medio de un conflicto devastador. La película ha dejado una huella indeleble en la historia del cine, en gran parte gracias a las actuaciones magistrales de su elenco, que han contribuido a hacer de Apocalypse Now una obra maestra del séptimo arte. La cinematografía de Apocalypse Now es impresionante en su capacidad para capturar tanto la belleza como la brutalidad de la guerra de Vietnam. La película se beneficia de la habilidad del director de fotografía Vittorio Storaro para crear una paleta visual rica y evocadora. Las secuencias en la selva camboyana son especialmente notables, con su exuberante vegetación y paisajes impresionantes que contrastan con la violencia y el caos que ocurren en su interior. La dirección de Coppola utiliza la imagen para transmitir la sensación de un mundo al borde del colapso. Las secuencias de combate se filman con una energía cruda y caótica, lo que permite al espectador experimentar la intensidad de la guerra. Por otro lado, las escenas en el campamento de Kurt son a menudo oscurecidas por sombras y luz tenue, creando una atmósfera de misterio y locura. El sonido desempeña un papel fundamental en Apocalypse Now. La película utiliza efectos de sonido impactantes para sumergir al espectador en la experiencia de la guerra. Los disparos de armas, los helicópteros sobrevolando y las explosiones crean una cacofonía que evoca la caótica y aterradora naturaleza del conflicto armado. El sonido también se utiliza para destacar momentos de tranquilidad y desesperación. La película presenta momentos de silencio que acentúan la tensión y la angustia emocional de los personajes. Además, la voz en off de Martin Sheen como el Capitán Willard proporciona un anclaje constante a medida que narra sus pensamientos y reflexiones a lo largo de la historia. La música de Apocalypse Now es icónica y desempeña un papel crucial en la película. La banda sonora, curada por Carmine Coppola, padre del director, y Francis Ford Coppola, presenta una selección ecléctica de canciones que abarcan una variedad de géneros, desde la música clásica hasta el rock. La música crea un contraste sorprendente con la brutalidad de la guerra y añade profundidad emocional a la película. Una de las piezas musicales más memorables es The End del grupo The Doors, que se utiliza en la secuencia inicial de la película. La canción establece un tono sombrío y ominoso y se convierte en un leitmotiv a lo largo de la película, apareciendo en momentos clave. La elección de la música contribuye a la sensación de desesperación y nihilismo que impregna la película. Además de las canciones populares, la partitura original de Carmine Coppola también merece reconocimiento. Su música orquestal enriquece las escenas clave y aporta una dimensión adicional a la narrativa. Apocalypse Now recibió una serie de nominaciones en los premios de la Academia de 1980 y obtuvo 2 premios importantes. Vittorio Storaro fue galardonado con el Oscar a la mejor fotografía por su trabajo en la película. Su habilidad para crear una paleta visual rica y evocadora, que captura la belleza y la brutalidad de la guerra de Vietnam, fue ampliamente reconocida. El equipo de sonido de la película, integrado por Walter March, Mark Berger, Richard Bex y Nat Boxer, fue galardonado con el Oscar al mejor sonido. El uso impactante de los efectos de sonido en Apocalypse Now ayudó a sumergir al espectador en la experiencia de la guerra. La película también recibió varias nominaciones adicionales en categorías importantes, como Mejor Director para Francis Ford Coppola, Mejor Actor de Reparto para Robert Duvall, y Mejor Dirección de Arte para Dean Tabularis y Angelo P. Graham, lo que destaca la calidad del trabajo en todos los aspectos de la película. Apocalypse Now fue seleccionada para competir en el prestigioso Festival de Cannes en 1979, donde recibió la Palma de Oro a la mejor película. El festival reconoció la impactante narrativa y la excelencia cinematográfica de la película, y este galardón consolidó aún más su estatus como una obra maestra del cine. La película recibió el reconocimiento y elogios de numerosas asociaciones de críticos de cine en todo el mundo. Fue nombrada la mejor película de 1979 por la influyente Asociación de Críticos de Cine de Nueva York. La película también obtuvo el premio a la mejor fotografía en el certamen de la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles. Apocalypse Now ha mantenido un legado duradero en el mundo del cine y ha sido considerada una de las películas más influyentes de todos los tiempos. A lo largo de los años, ha sido incluida en numerosas listas de las mejores películas de la historia y ha influido en generaciones de cineastas. La película también ha sido restaurada y relanzada en varias ocasiones,
lo que ha permitido que nuevas audiencias la descubran y aprecien su impacto cultural y artístico. La producción de Apocalypse Now fue un viaje épico por derecho propio. Originalmente, la película estaba programada para un rodaje de 6 semanas en Filipinas, pero se extendió a más de un año debido a problemas financieros, condiciones climáticas extremas y otros obstáculos inesperados. Esta prolongación llevó a la película a ganar el apodo de Apocalypse Later, Apocalipsis más tarde, entre los miembros del equipo. Marlon Brando, quien interpretó al coronel Kurt, llegó al set con sobrepeso y sin conocer completamente su diálogo. Este desafío llevó a que se experimentara con formas creativas de filmar sus escenas, incluyendo sombras y escenas de perfil, para ocultar su físico. A pesar de estos desafíos, Brando entregó una actuación memorable. Las impresionantes secuencias de combate en Apocalypse Now se realizaron con helicópteros militares reales proporcionados por las Fuerzas Armadas de Filipinas. La colaboración con el ejército filipino permitió crear escenas de batalla realistas y espectaculares. En una de las secuencias más perturbadoras de la película, un búfalo de agua es sacrificado en una ceremonia ritual. Esta escena fue real y controvertida, ya que generó críticas por parte de activistas de derechos de los animales y planteó cuestiones éticas sobre el uso de animales en el cine. Francis Ford Coppola y su equipo se inspiraron en el cine mudo al rodar las escenas del ataque aéreo al pueblo vietnamita. Para lograr el efecto deseado, utilizaron una música ruidosa y caótica junto con secuencias visuales impactantes. Esta elección creativa añadió un elemento distintivo a la película. La edición de Apocalypse Now fue un proceso largo y meticuloso. La película se estrenó con una duración de alrededor de 2 horas y 33 minutos, pero la versión extendida del director, Apocalypse Now Redux, lanzada en 2001, incluye escenas previamente eliminadas que amplían la historia y la duración total de la película a más de 3 horas. Durante una de las escenas se puede ver brevemente a un equipo documental filmando un ataque del ejército estadounidense a una aldea vietnamita. Este equipo está formado por los cameos del director Francis Ford Coppola, el productor Dean Tabularis y el director de fotografía Vittorio Storaro. La voz en off de Martin Sheen como el Capitán Willard es una parte fundamental de la narrativa de la película. Sheen improvisó gran parte de sus diálogos en la narración, lo que añade una sensación de intimidad y confusión a su personaje. Apocalypse Now retrata de manera cruda y desgarradora la locura y la brutalidad de la guerra de Vietnam. A través de la travesía de Willard por la selva camboyana y su encuentro con el coronel Kurt, la película explora temas profundos como la deshumanización en tiempos de guerra, la moralidad y la pérdida de la cordura. La película es conocida por su narrativa visualmente impresionante, su banda sonora icónica y sus actuaciones magistrales, especialmente la de Marlon Brando como Kurt y Martin Sheen como Willard. Apocalypse Now es una obra maestra del cine que continúa siendo relevante y conmovedora en su representación de los horrores de la guerra y la lucha del ser humano contra su propia locura.